Buenos días, hermanos y hermanas que nos acompañan en este curso de Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II. Hoy vamos a continuar con la lección número 10 de este curso de Teología del Cuerpo. Iniciamos hoy la cuarta semana ya de estar llevando este curso, gracias a ustedes que nos están acompañando y que han estado pendientes de él. Vamos a iniciar esta lección número 10 diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lección número 10, de la catequesis 45 a la catequesis 49. Hablamos sobre la dignidad del cuerpo humano y del sexo según el Evangelio, la fuerza que hace que el hombre se redime de este error del principio, el eros y el etos en el corazón, que es lo ético y lo erótico del amor humano, y cómo el cuerpo llega hasta su culmen en la redención eterna y la glorificación de nuestro Señor Jesucristo. En los capítulos de esta segunda parte ocupa el centro de nuestras reflexiones el siguiente enunciado de Cristo en el Sermón de la Montaña, de Mateo capítulo 5 del 27 al 28, cuando dice: habéis oído que fue dicho, no adulterarás, pero yo os digo que todo el que mira a una mujer deseándola ya adulteró con ella en su corazón. Con estas palabras no se acusa al corazón, sino que se le somete a un juicio, o mejor, se le llama a un examen crítico, más aún, tal vez, autocrítico, ceda o no a la concupiscencia de la carne. Debemos constatar, sin embargo, que el juicio que allí se encierra acerca del deseo como acto de concupiscencia de la carne, contiene en sí no la negación, sino más bien la afirmación del cuerpo como elemento que conjuntamente con el espíritu determina la subjetividad ontológica del hombre y participa en su dignidad de persona. El cuerpo en su masculinidad y feminidad está llamado desde el principio a convertirse en la manifestación del espíritu. Se convierte también en esa manifestación mediante la unión conyugal del hombre y de la mujer, cuando se unen de manera que forman una sola carne. La redención del cuerpo no indica, sin embargo, el mal ontológico como atributo constitutivo del cuerpo humano, sino que señala solamente el estado pecaminoso del hombre por el que éste ha perdido el sentido limpio del significado esponsalicio del cuerpo. La acusación del mal moral que el deseo nacido de la concupiscencia carnal interperia oculta en sí, es al mismo tiempo una llamada a vencer este mal. Y si la victoria sobre el mal debe consistir en la separación de él, sin embargo, se trata solamente de la separación del mal moral, y en ningún modo de transferir lo negativo de este acto a su objeto. Es evidente que Cristo en Mateo 5 exige separarse del mal de la concupiscencia, pero su enunciado no deja suponer en modo alguno que sea un mal el objeto de ese deseo. Esto es la mujer a la que se mira para desearla. Debemos precisar pues la diferencia entre la acusación y la apelación. Dado que la acusación dirigida al mal de la concupiscencia es al mismo tiempo una apelación a vencerlo, consiguientemente, esta victoria debe unirse a un esfuerzo para descubrir el valor auténtico del objeto, para que en el hombre, en su conciencia y en su voluntad, no arraigue el antivalor maniqueo. El adulterio cometido en el corazón se puede y se debe entender como desvalorización, o sea, empobrecimiento de un valor auténtico, como privación intencional de esa dignidad a la que la persona en cuestión responde al valor integral de su feminidad. Parece que solo entendiendo así las citadas palabras de Mateo, se da respuesta al alcance semántico que estas palabras encierran. Estas palabras son una llamada a vencer la triple concupiscencia, y en particular la concupiscencia de la carne, por lo que brota precisamente de la afirmación de la dignidad personal del cuerpo y de la sexualidad, y únicamente radica esta afirmación en ello.
Las palabras de Cristo, según San Mateo, son tales que aún manifestando toda la concupiscencia, no permiten que se haga de esta concupiscencia el criterio absoluto de la antropología de la ética, o sea, el núcleo mismo de la hermenéutica del hombre. El hombre que mira para desear es efectivamente el hombre de la concupiscencia de la carne. Por esto, él puede mirar de este modo e incluso debe ser consciente de que abandonando este acto interior al dominio de las fuerzas de la naturaleza, no puede evitar el influjo de la concupiscencia de las fuerzas de la naturaleza. Sus palabras se refieren no solo al acto concreto de la concupiscencia, sino indirectamente al hombre de la concupiscencia. El hombre debe sentirse llamado a descubrir más aún, a realizar el significado esponsalicio del cuerpo y a expresar de este modo la libertad interior del don, es decir, de ese estado y de esa fuerza espirituales que se derivan del dominio de la concupiscencia de la carne. Ya en el precedente ciclo de nuestras consideraciones hemos aludido al eros, este término griego que pasó de la mitología a la filosofía, luego del lenguaje literario y finalmente a la lengua vulgar. Al contrario de la palabra ethos, resulta extraño y desconocido para el lenguaje bíblico. Según Platón, el eros representa la fuerza interior que arrastra al hombre hacia todo lo que es bueno, verdadero y bello. En cambio, en el significado común, esta atracción parece ser ante todo de naturaleza sexual. Ahora bien, en sentido psicológico y sexuológico, la concupiscencia indica la intensidad subjetiva de la tendencia del objeto con motivo de su carácter sexual. Cuando en el Sermón de la Montaña oímos hablar de la concupiscencia del hombre que mira a la mujer para desearla, estas palabras, entendidas en sentido psicológico o sexológico, se refieren a la esfera de los fenómenos que en el lenguaje común se califican precisamente como eróticos. En los límites del enunciado de Mateo 5, se trata solamente del acto interior, mientras que erótico se define sobre todo esos modos de actuar y de comportamiento recíproco del hombre y de la mujer, que son manifestación externa de estos actos interiores. Si admitimos que el eros significa la fuerza interior que atrae al hombre hacia la verdad y el bien y la belleza, entonces en el ámbito de este concepto se ve también abrirse el camino hacia lo que Cristo quiso expresar en el Sermón de la Montaña. Las palabras de Mateo 5, si son una acusación al hombre, al corazón humano, al mismo tiempo son más una llamada que se le dirige a él. Significa también la posibilidad y la necesidad de transformar aquello sobre lo cual ha pesado fuertemente la concupiscencia de la carne. Es necesario encontrar continuamente en lo que es erótico el significado esponsalicio del cuerpo y la auténtica dignidad del don. Esta es la tarea del espíritu humano, tarea de naturaleza ética. Si no se asume esta tarea, la misma atracción de los sentidos y la pasión del cuerpo pueden quedarse en la mera concupiscencia carente de valor ético, y el hombre, varón y mujer, no experimenta esa plenitud del eros, que significa el impulso del espíritu humano hacia lo que es verdadero, bueno y bello, por lo que también lo que es erótico se convierte en verdadero, bueno y bello. Las palabras de Cristo son rigurosas, exigen al hombre que en el ámbito en que se tomen las relaciones con las personas del otro sexo, tengan plena y profunda conciencia de los propios actos y sobre todo de los actos interiores, que tengan conciencia de los impulsos internos de su corazón, de manera que sea capaz de individualizarlos y calificarlos con madurez. Ahora bien, si el hombre responde a la llamada expresada por Mateo 5, debe aprender con perseverancia y coherencia lo que es el significado del cuerpo, el significado de la feminidad y de la masculinidad. Debe aprenderlo no solo a través de una abstracción objetizante, sino sobre todo en la esfera de las reacciones interiores del propio corazón. En el ámbito de este conocimiento, el hombre aprende a discernir entre lo que por una parte compone la multiforme riqueza de la masculinidad y feminidad, en los signos que provienen de su perenne llamada y atracción creadora, y lo que por otra parte lleva solo el signo de la concupiscencia. El hombre interior ha sido llamado por Cristo a adquirir una valoración madura y perfecta, que lo lleve a discernir y juzgar los valores
y motivos de su mismo corazón. Una cosa es, por ejemplo, una complacencia noble y otra, en cambio, el deseo sexual. Cuando el deseo sexual se une a una complacencia noble, es diverso de un mero y simple deseo. La excitación sensual es bien distinta de la emoción profunda, con que no solo la sensibilidad interior, sino la misma sexualidad reacciona en la expresión integral de la feminidad y la masculinidad. Precisamente a precio del dominio sobre ellos, el hombre alcanza esa espontaneidad más profunda y madura, con la que su corazón, adueñándose de los instintos, descubre de nuevo la belleza espiritual del signo constituido por el cuerpo humano, en su masculinidad y en su feminidad. Hemos hablado del significado ético y antropológico de estas palabras, porque aluden a las dos dimensiones íntimamente unidas del etos y del hombre histórico. El hombre interior es el sujeto específico del etos, del cuerpo, y Cristo quiere impregnar de esto la conciencia y la voluntad de sus oyentes y discípulos. Se trata indudablemente del nuevo etos. Este nuevo etos, que emerge de la perspectiva de las palabras de Cristo pronunciadas en el Sermón de la Montaña, lo hemos llamado ya muchas veces etos de la redención, y más precisamente etos de la redención del cuerpo. Aquí hemos seguido a San Pablo, que en la carta a los Romanos contrapone la servidumbre de la corrupción y la sumisión de la vanidad, de la que se hace partícipe toda la creación a causa del pecado, al deseo de la redención del cuerpo. De este modo, San Pablo desvela la situación de toda la creación, y en particular la del hombre después del pecado, en Romanos capítulo 8, verso 21, cuando dice: la naturaleza entera espera la redención de una nueva liberación. Esta redención que no solo es de la naturaleza, sino también de nuestro propio cuerpo. En el Sermón de la Montaña, Cristo no invita al hombre a retomar el estado de la inocencia originaria, porque la humanidad la ha dejado irrevocablemente detrás de sí, sino que lo llama a encontrar las formas vivas del hombre nuevo. De este modo se establece un vínculo, más aún una continuidad entre el principio y la perspectiva de la redención. Cristo no cambia la ley, sino que confirma el mandamiento: no adulterarás, pero al mismo tiempo lleva el entendimiento y el corazón de los oyentes hacia esa plenitud de la justicia querida por Dios creador y legislador, que encierra este mandamiento en sí. La forma del hombre nuevo puede surgir de este modo de ser y de actuar en la medida en que el etos de la redención del cuerpo domina la concupiscencia de la carne y a todo el hombre de la concupiscencia. Cristo indica con claridad que el camino para alcanzarlo debe ser el camino de la templanza y del dominio de los deseos, y esto en la raíz misma, ya que es en la esfera mente puramente interior. Así pues, el etos de la redención del cuerpo se realiza a través del dominio de sí mismo, a través de la templanza de los deseos. Cuando el corazón humano estrecha la alianza con ese etos, o más bien la confirma mediante la propia subjetividad integral, cuando se manifiestan las posibilidades y las disposiciones más profundas, y no obstante más reales de la persona, cuando adquieren su voz los estratos más profundos de su potencialidad, a las cuales la concupiscencia de la carne, por decirlo así, no permitiría manifestarse, entonces el hombre empieza a dominarse a sí mismo y puede vencer a la concupiscencia. Al referirse en este caso al corazón, Cristo formula sus palabras del modo más concreto. Efectivamente, el hombre es único e irrepetible, sobre todo a causa de su corazón, que decide de él desde adentro de él. La categoría del corazón es en cierto sentido lo equivalente a la subjetividad personal. El camino de la llamada a la pureza del corazón, tal como fue expresada en el Sermón de la Montaña, es en todo caso reminiscencia de la soledad originaria, de la que fue liberado el hombre varón mediante la apertura del otro ser humano a la mujer. La pureza de corazón se explica, en fin de cuentas, con la relación hacia el otro sujeto, que es originaria y perenne con llamado. La pureza es exigencia del amor, es la dimensión de su verdad interior en el corazón del hombre. Podemos concluir esta lección número 10 diciendo que el ser humano está obligado a reencontrar dentro de su interior a ese etos originario de la creación de nuestro Señor, que lo lleve a dominar sus deseos, a dominar sus impulsos. Como decía, una cosa es un noble deseo, una noble sensación: ay, qué bonito, ay, qué bueno, ay, qué lindo.
Eso es una noble sensación, pero ya unirla con una sensación erótica, con un deseo, ay, qué lindo, y ojalá y estuviera aquí, eso ya es distinto. Porque eso ya impulsa al deseo, eso ya impulsa a la concupiscencia, eso ya impulsa al pecado de la carne realmente. Por eso, el hombre debe de tratar de dominar ese corazón que lo refleja, ese corazón que lo sustrae y ese corazón que lo lleva a ser un hombre del pecado y de un hombre pecaminoso. Pero Cristo ya nos ha dado todo esto. Lo que necesitamos es unir nuestro dominio de nosotros mismos con la templanza, con el dominio de sí, con la capacidad de saber separar los deseos nobles de los deseos eróticos de cada uno de nosotros. Gracias por haber estado pendiente de esta lección número 10. Si Dios quiere, nos vemos en la lección número 11. Síganos en nuestras redes sociales, Evangelizadores Parroquia Santiago Apóstol Toral en Facebook, Evangelizadores Toral en YouTube, y nos vemos en la lección número 11. San Juan Pablo II ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.